Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Listo para la palabra? Abra su Biblia en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, verso 10. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Vamos a continuar con la serie que apenas comenzamos el viernes pasado, serie llamada, ¿cuántos se acuerdan? Coinonía. Está fácil, se lo pusieron en la pantalla. Está fácil el examen, ¿verdad? Vamos a continuar con la enseñanza número 2, ¿verdad? Ya tuvimos nuestra primera enseñanza, que es la comunión, eso fue el viernes pasado. Y antes de entrar en el tema, vamos a pedirle a Dios, a tomar un tiempo para orar. Siempre le pedimos al Señor su gracia, ¿verdad? Su dirección. Nos ayuda también a preparar nuestro corazón y tener una actitud receptiva a lo que vamos a aprender en esta noche. Me gustó mucho el tiempo de la alabanza, ¿verdad? Es impresionante cómo las palabras de la Biblia, ¿verdad? Cantada, predicada, enseñada, siempre tienen ese impacto en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces el tiempo de la alabanza siempre prepara el corazón, lo suaviza, nos quita de todo el estrés de la semana, nos enfoca en la grandeza de Dios y ahora estamos listos para la enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendito eres, Señor, gracias por tu bondad y misericordia. Te pedimos que nos hables en esta noche como tú sabes hacerlo, Señor. Ayúdame, ayuda a tu servidor, a que las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean de instrucción, de edificación, de desarrollo de carácter, Señor. Identifica en cada uno de nosotros, en lo particular y como iglesia, Señor, las necesidades, las cosas que tenemos que cambiar. Hemos venido de cerca y de lejos a ser alimentados, pero también a ser confrontados por tu palabra. Ayúdanos a tener un corazón sensible, sencillo, y de reconocer que la palabra es para mí, Señor. Así que háblanos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche voy a compartir el tema número 2 y será titulado Juntos pero no unidos. ¿Cómo se llama el tema? Fíjense, es fácil iniciar una relación. Es fácil tener amigos, amistades. Es fácil formar una familia o más bien adquirir una familia, ¿verdad? Ya sea casarse, tener hijos. Lo difícil es mantenernos, ¿qué? Unidos. Eso es lo difícil de las relaciones. Cualquiera puede tener hijos, cualquiera se puede casar, cualquier persona puede entrar en una relación de noviazgo, de matrimonio, de amistad. Y todo eso es fácil, muy fácil. Lo difícil es permanecer unidos. Vamos a ver lo que dice, vamos a usar este texto de base, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice, os ruego pues, hermanos, ¿a quién le está hablando? A cristianos, ¿verdad? No a los del mundo, no a los no creyentes, a los cristianos. Dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuál es la diferencia de estar juntos y estar unidos? Bueno, hay una gran diferencia entre estar juntos y estar unidos. Muy diferente estas dos definiciones. Por ejemplo, estar juntos indica que dos o más personas, animales o cosas, están en un lado cercano, están juntos en un lado cerca del uno del otro. En otras palabras, estar juntos sencillamente significa estar cercano, prácticamente piel con piel o cercano físicamente, en un mismo lugar a la misma vez. Pero fíjense, estar unidos tiene el sentido, a diferencia de estar juntos, tiene el sentido de estar de acuerdo en mente y corazón. Significa estar en un mismo acuerdo, estar unánimes en pensamiento, deseos
y voluntad. Ahora, es importante distinguir que hay cosas secundarias. Hay cosas que son muy personales, que no tienen que ver con las cosas esenciales o fundamentales de la vida. Es decir, uniformidad y unidad son dos cosas diferentes. O sea, uniformidad es que todos debemos de caminar igual, peinarnos igual, vestirnos igual, y eso es otra cosa, no estamos hablando de eso. Unión, unidad, estamos hablando aquí de mente y corazón. Si usted se pregunta, yo les aseguro que si no hubiese sido por Jesús, la mayoría de los que estamos aquí no hubiésemos sido amigos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que nos une? Cristo, Jesús. Entonces estamos aquí reunidos en un mismo lugar porque amamos al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Bueno, lo curioso, hermanos, es que podemos estar juntos en el mismo lugar, piel con piel, tocándonos, pero estar completamente en desacuerdos, diferencias, conflictos, riñas y aún en enemistad. Y estamos hablando de la iglesia. En otras palabras, podemos estar con alguien en algún lugar compartiendo juntos el mismo espacio, pero a la misma vez estar a miles de millas de corazón. El viernes pasado hablábamos de que usted puede abrazar a alguien y prácticamente se pegan los dos corazones, ¿sí o no? Cuando usted abraza, usted está pegando corazón con corazón. Pero ese es el corazón físico. ¿Cómo estará el espiritual? Así como Judas se acercó a Jesús, se le dio un beso, imagino que lo abrazó, el corazón de Judas, dice Mateo 15, estaba lejos de Dios. ¿Qué tan lejos? Lo más lejos posible, que usted se puede imaginar. Entonces, cuando alguien no está en comunión con Dios, el lugar más lejos que esta persona puede tener de Dios es venir a la iglesia. Escuchen lo que dije. Cuando una persona no ama a Dios, o sea, no tiene una comunión íntima con Dios, el lugar más lejos que esta persona puede estar es en una iglesia. No sé si entiende lo que quiero decir. Podemos estar aquí, dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Bueno, imagínense, hermanos, nosotros que vivimos en Nueva York, ¿verdad? Imagínense las personas que van en el tren. Imagínense los que van en un autobús o un avión. Allí van muchísima gente juntos. No sé si ¿cuántos trabajan aquí y necesitan tomar el autobús, el tren? Bueno, a veces viene uno como sándwich, ¿sí o no? Como sardina. Y venimos ahí, ¿verdad? Pegaditos así, pero sin embargo, usted no conoce a la mayoría de las personas que están allí o a nadie. Cada persona que está allí en el tren, en el autobús, en el avión, si no es que está en sus audífonos, están leyendo un libro o en sus dispositivos. Sin embargo, van juntos ahí están todos juntos, pero no se conocen, no hay comunión, no hay unidad, no hay amor muchas veces, no siempre, pero la mayoría de los casos no hay amor. Bueno, podemos, mis hermanos, estar juntos en un lugar y a la misma vez distanciados de corazón. La unidad tiene que ver más con estar de acuerdo con algo esencial y fundamental de la vida. Tiene que ver con tener un mismo sentir y un mismo parecer para nosotros en Cristo. En el caso de nosotros es tener el mismo parecer en Jesús. Podemos estar de acuerdo en puntos de vista como por ejemplo deportes, música, películas, gustos personales, postura política, en fin, hay un sinnúmero de cosas que nos pueden unir. Pero cuando hablo de unir, obviamente estoy hablando de juntar, ¿verdad? El viernes pasado hablaba de cómo yo conocí a uno de mis amigos en el mundo, porque estábamos en la misma escuela, él dibujaba, yo dibujaba, él le gustaba el básquetbol, a mí también, pero cuando yo acepté a Jesús, todos mis amigos del mundo me dejaron, como dijo Jesús, todos me dejaron, es decir, nadie vino conmigo. Entonces te vas a encontrar con cosas como esta. Tu familia especialmente te va a decir, no, después que tú estás en la iglesia ni me llamas. No, después que tú eres cristiano ya ni me buscas. Y tú le dices, ¿vamos para la iglesia? No, gracias. Entonces ellos quieren que tú sí vivas con ellos y como ellos viven. Pero ellos no están dispuestos, la mayoría, a seguir tus pasos. Entonces en la serie vamos a ver cómo tratar ese caso de cómo vivir, porque la familia es la familia. ¿Cuántos dicen amén? Hay que amar la familia.
Sin embargo, nuestros familiares cercanos a veces toman caminos que no son de bien y debemos de nosotros seguir a Jesús, y por eso dice: el que no está dispuesto a abandonar padre, madre, hijos, hermanos, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo, dicen por ahí, ¿sí o no? La iglesia es uno de esos lugares donde se junta mucha gente. Venimos de diferentes países, lugares, ubicaciones, y podemos cometer el grave error de pensar que por el hecho de que estamos aquí, escuchando la palabra de Dios, cantando juntos a Dios, reunidos en un mismo lugar, pensamos que ya por eso estamos unidos en Cristo. Pensamos que porque amamos la sana doctrina, ya automáticamente estamos de acuerdo en un mismo parecer y en un mismo sentir, una misma mente. Las apariencias, ¿qué dicen? Engañan. Lo superficial puede parecer algo, pero dentro en el corazón, mis hermanos, es otra cosa. ¿Sabía usted que la razón por qué se predica cada semana, cada día predicamos la palabra, es para confrontar y desafiar el corazón? Para examinar que vamos bien, que estamos llevando fruto y que vamos cada día pareciéndonos más a Jesús. Bueno, las apariencias, como dije, hermanos, engañan. No debemos de vivir por las apariencias y descansar en las cosas por su apariencia. ¿Por qué? Porque ahora mismo, aquí, ahora mismo, escuche eso. ¿Cómo se llama eso? Silencio. Está tranquilo aquí el ambiente, ¿sí o no? Miren. No se escucha nada. Sin embargo, es posible que hayan familias aquí con un conflicto muy difícil. Pero aquí estamos tranquilos. Entonces, la apariencia, ¿qué? Engaña. Puede haber personas tranquilas y calladas, pero sin paz en su corazón. Pueden haber personas muy simpáticas, pero con mucho rencor en su corazón. Gente muy así, ay, buenos días, y están llenas de amargura. Pueden haber personas muy serviciales, pero a la misma vez con un corazón cerrado y endurecido. Hermanos, esto es una posibilidad, ¿sí o no? Es posible. Vamos a ver un ejemplo de apariencias en Mateo 22, versículo 15. ¿Cuántos creen que Dios lo sabe todo? ¿Usted lo cree también? Bueno. Jesús, la palabra de Dios nos dice, es Dios. Y cada vez que venían los fariseos donde Jesús, ya Jesús conocía lo que iba a salir por su boca, lo que los fariseos iban a decir. Dice Mateo 22, 15, vamos a ver un ejemplo. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron, escuche bien, cómo sorprenderle en alguna palabra. Fíjense el plan. O sea, los fariseos es como que usted diga, imagínese que usted se dé cuenta que uno de sus hermanos en Cristo le haga una pregunta, pero usted se dé cuenta que es una trampa. ¿Cómo usted se siente con esa persona? ¿Cómo le llamaríamos a esa persona? ¿Cómo? Traidor, exacto. Es una traición, o sea, me estás preguntando algo, pero me estás tendiendo una trampa. Entonces, eso ya de entrada demuestra que los fariseos no tenían el amor de Dios, ¿verdad que no? Sin embargo, ellos se decían o se llamaban pueblo de Dios, hombres de Dios. Y la evidencia dice lo contrario. Sigo leyendo. Dice: y le enviaron los discípulos de ellos, de los fariseos, con los herodianos, o sea, los que servían al rey Herodes, diciendo: maestro, aquí comienzan a lisonjear. ¿Sabe lo que es una lisonja? A lisonjear a Jesús. Lisonjear o lisonjas significa hablar de alguien en bien de manera exagerada e hipócrita. Ay, qué bien te queda ese pelo, y por dentro, ay, qué fea. Eso es lisonja. No, pero eso es lisonja. Es cuando alguien te está elevando para sacar provecho de ti. Y hay que tener discernimiento, hermanos. Por eso es que todo el que te aplaude, no reacciones. O sea, siempre di: Señor, dame sabiduría, y oren siempre por discernimiento. Siempre, cada vez que usted se ponga de rodillas, Señor, dame discernimiento para no ser movido por las emociones. Fíjense lo que le dicen a Jesús: sabemos que eres amante de la verdad. ¿Eso es mentira o verdad? Es una verdad 100%. Pero de sus corazones, ¿cómo salía eso? Como una mentira, porque era una trampa. ¿Se acuerdan de la mujer endemoniada que le dice a Pablo y a Silas: estos son hombres de Dios?
Dice el texto, y Pablo incomodándose. O sea, su corazón, como que el Espíritu le dijo, esa no es, está hablando la verdad. Pero fíjense, hermanos, y dice la palabra que Pablo le sacó el demonio a esta mujer de adivinación. Pues no todas las palabras que usted escucha es lo que significa o lo que quieren intencionar. Dice, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, escuche la hipocresía, porque no miras la apariencia de los hombres. Impresionante lo que le están diciendo a Jesús. Todo lo que dice ahí escrito es 100% verdadero. Pero por cuanto es una trampa en su corazón, están lisonjeando a Jesús. Le están tendiendo una trampa. Y fíjense la trampa. Dinos pues, ¿por qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Bueno, aquí ellos pensaban que habían atrapado a Jesús en esta trampa, en esta carnada, por así decir. Pensaron que Jesús dice, es como cuando dices, a ver cómo se sale de esta. Pero ignoraban que Jesús es Dios, el que todo lo sabe. Y dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Impresionante, ¿no? Bueno, si usted está ahí con Jesús, usted, créanme, y yo también, miraríamos así a Jesús como que, qué exagerado. O sea, lo que le dijeron es verdad. Jesús ama la verdad, no se cuida de los hombres porque no se deja llevar de la apariencia, ama la verdad, es cierto. Pero Jesús estaba mirando algo más allá. ¿Qué estaba mirando? El corazón, la intención. En la superficie las palabras estaban muy bonitas, pero Jesús estaba mirando la intención. Bueno, esos fariseos, hermanos, envían sus propios discípulos para tentar a Jesús. ¿Y qué le dicen? Esos hombres usan el lenguaje más dañino del orgullo, del pecado del orgullo. ¿Cuál? La hipocresía y la lisonja. Miren, a veces podemos tener conflictos usted conocerá cristianos que dicen ellos, yo soy sincero o sincera, yo digo la verdad. Cuando yo escucho que alguien dice eso, ya como que doy 3 pasos así, ¿verdad? Como que, ay, algo viene por ahí, algún golpe. Bueno, algunos dicen, es que a mí no me gusta ser hipócrita y yo lo que siento lo digo. Bueno, pregunto, ¿es prudente esa actitud, sí o no? No, o sea, ¿por qué? Porque el hecho, le voy a poner un ejemplo. Alguien me dice una vez, me preguntó, pastor, entonces, si yo no siento amor por alguien, ¿tengo que amarlo? La Biblia nos manda a que amemos, aunque no queramos. Pregunto, iglesia, cuando la palabra te dice que ames a tu ofensor, ¿tú sientes amar? Entonces, ¿es hipocresía? No, es mandamiento de Dios, es obediencia. Cuando te llega la renta y la pagas, ¿sientes pagar? No se siente bien pagar la renta, pero hay que pagarla. El mandamiento de Dios de amar, hermanos, no es romántico, no es de sentimientos, es de obediencia. Aunque tú sientas que te quieres comer a la persona que te ofendió, por amor a Cristo tú dices, Señor, dame un corazón para amar a esta persona. Dame misericordia, paciencia. Y en tu servicio, cada vez que tú sientas el dolor, mientras vas sirviendo a esta persona que te ofendió, Dios comienza a sanar tu corazón. Miren, podemos orar por sanidad del corazón, pero la más efectiva es la obediencia. La obediencia, ¿sí o no? Decimos amén, pero cuando se nos presenta la situación, algunos dicen, no es fácil, pastor. Es cierto que no es fácil. El orgullo, hermanos, es uno de esos pecados que más camuflajea el engaño. Si usted puede estar lleno de orgullo y decir que es humilde. Como decimos, ¿no? Estamos orgullosos de nuestra humildad. Fíjense, una pregunta. ¿Qué significa la palabra descartar? Esa es otra herramienta del orgullo, descartar. La palabra descartar significa rechazar, escucha bien, o no tener en cuenta una posibilidad o circunstancia. Es decir, si yo les digo, ¿es posible que nosotros cualquiera estemos amargados con alguien, sí o no? ¿Todos? Pregunto de nuevo, ¿será posible, iglesia,
que alguno de nosotros sintamos amargura hacia alguien, sí o no? ¿Todos? Claro, 100%. Ahora, si yo descarto eso, me estoy engañando, ¿sí o no? Digo, no, yo no me amargo con nadie. No, sí es posible. Sentir celos. Acuérdense que el celo es un sentimiento. Ese sí es un sentimiento. Sentí celos, sentí envidia. No me tomaron en cuenta. Especialmente cuando hacemos planes. Ahí me va a poner un día el Señor. Y no te ponen, ahí vienen los celos. Descartar es una de las artimañas del orgullo más destructiva, hermanos. ¿Por qué? Porque tendemos a eliminar una posibilidad que está ahí. Le pongo un ejemplo. Permítame usar un ejemplo médico. Usted se mira en el espejo, ¿verdad? Y se ve bien. Le duele la cabeza, escuche bien, y usted, o el ser humano así es, dice, no, eso fue que no dormí anoche. Eso fue que a lo mejor, ¿verdad? Me estresé demasiado. O es que me faltó descanso, no sé. Y comenzamos a ¿qué? Diagnosticarnos, ¿sí o no? Y eliminamos la posibilidad de que sea algo serio. Yo siempre uso el ejemplo con una hermanita, muchos la conocieron, a Suida. Ella murió de leucemia. ¿Sabe por qué fue al médico ella? Porque le dolía la cabeza. Pues cuando es cierto que no debemos ser así pesimistas, que todo es un problema serio, pero no debemos tampoco descartar las posibilidades. Por ejemplo, ¿ha escuchado a personas que dicen, quiero decir algo y que conste, no lo digo por chismosear? Ahora, pregúntese usted por qué hacemos eso. Porque vamos a chismosear. ¿Qué estamos haciendo? Descartando la posibilidad del chisme. Porque si no, no dijéramos eso. O decimos, no lo digo para vanagloriarme, pero Dios me usa. O dicen algunos, no lo digo por nada malo, Dios conoce mi corazón. Miren, nada más el hecho de decir eso es una señal, una alerta de que estamos haciendo todo lo contrario. Pero ¿qué estamos haciendo, hermanos? Descartando. Estamos diciendo, no, es que yo no, hermano, mira, sí lo puedo ver en ti. No, 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 yo estoy bien. Eso es un dicho en la iglesia, ¿verdad? Cuando la gente no está bien, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Seguro? Sí, pastor, en paz. Es una exageración a veces. Está muy callada la iglesia hoy. Es como cuando los niños, ¿verdad? Le dan una querella a un padre de su hijo y dice, ¿mi hijo? No, no, no puede ser. No, mi hijo no. Como que si son ángeles, ¿verdad? Caídos, dicen. El orgullo, hermanos, esconde la verdad y crea mentiras. Y todo esto que estoy explicando es lo que nos divide como iglesia. Es exactamente, porque podemos estar aquí juntos, pero puede haber una lista de cosas en el corazón que no se han resuelto y por eso nunca hay unidad. Yo recuerdo, yo tuve un accidente en el 2001, creo que fue en 2002, y en un vehículo yo me estrellé con una casa. El vehículo dio 2 vueltas y me zafé la clavícula, esta clavícula. Esa clavícula, no sé si usted ha visto, ¿verdad?, algún esqueleto o el cuerpo de los huesos ahí, pero es como una pieza que se recuesta del hombro, de esta parte acá. Me pusieron como si fuera especie de una tira me amarraron, me hicieron un nudo, ¿verdad? Y andaba yo así. Y era Semana Santa y yo tenía deseo de salir a pasear, pero andaba así. Entonces no quería salir así y me quité el nudo. Y el hombro se me cayó. Así, se me sentí yo de manera así tonta me quité eso y no sabía que me estaba aguantando para que soldara aquí y ya al tiempo que el médico me designó, pues ya me lo podía quitar. Pero yo por querer salir a pasear me quité el nudo y el hombro se me caía y yo me decía así, me lo metí en el bolsillo y andaba así. Bueno, a causa de eso se me quedó un callo en el hueso, porque el hueso en vez de soldarse así, se soldó así. No se nota mucho, pero sí tengo el hueso así para afuera. ¿Sabe lo que significa eso, hermanos? Mi brazo estaba junto a mi cuerpo, pero no estaba unido como debía estar. ¿Sí entendieron? Estaba en un lugar equivocado. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, podemos estar juntos, pero no unidos. Podemos estar descoyuntados, es la palabra.
Fíjense lo que dice Santiago 3. Vamos al versículo 13. Voy a leer la versión nueva, traducción viviente. Es una versión más sencilla. Fíjense qué interesante lo que dice Santiago. Todavía sigo en el ejemplo de cuando descartamos la posibilidad de lo que sentimos en el corazón. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Porque estoy enfatizando. Cuando vamos a orar a Dios, yo no sé cuántos de ustedes es sincero, con lujo de detalle ante Dios cuando pecamos. Señor, perdóname, sentí amargura porque odio a esa persona. Bueno, algunos aquí no odian a lo mejor, pero estoy ejemplificando. Señor, perdóname, ¿verdad? Porque miré con codicia a esta persona, miré con lujuria a esta mujer. Yo no sé qué tan sinceros ustedes son cuando oran a Dios. Bueno, Señor, ¿quién no falla? Bueno, esa oración Dios te mira así, dice. O sea, te oigo, pero no te escucho. O sea, hay que ser sincero porque Dios lo sabe todo. Pero yo entiendo que nos da vergüenza hablar con lujo de detalle, ¿sí o no? O sea, el hecho de saber que yo he sentido celos, envidia, competencia, enojo, no es algo bonito. Es por eso que la palabra como que nos frisa. Pero acuérdense de algo, hermanos. Todo esto es como el médico. Si no le decimos la verdad al doctor, no nos puede ayudar. Y lo mismo con Dios. Si no confesamos genuinamente el pecado, pasan dos cosas cuando lo hacemos. Dios ve el que queremos cambiar y nosotros vemos la verdadera condición del corazón. Cuando tú te engañas y dices, yo no, bueno, si alguien te dice, tú eres malo o mala, tendemos a decir, bueno, ¿cómo te digo? Me equivoco. Pero no es lo que dice la palabra, hermanos. La palabra dice otra cosa. Santiago 3, verso 13. Fíjense cómo lo dice ahí en la pantalla, la versión nueva, traducción viviente. Si ustedes son sabios, dice Santiago, y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Yo le agrego de la sabiduría de Dios. Aquí el contexto de esto es la lengua. La lengua habla muchas cosas, cosas superficiales, cosas que no son reales, y nos jactamos, lisonja, hablamos con hipocresía, hablamos con verdad también a veces, pero la lengua es un miembro que puede hablar palabras. Sin embargo, Santiago 3 es un texto que va al corazón, va a donde está amarrada la lengua. ¿Qué es la intención de la lengua? Como decían los fariseos, Señor, sabemos que tú amas la verdad, pero Jesús se fue a la fuente. Amén. Dice Santiago, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Es decir, no digas que no tienes pecado en tu corazón. Si lo tienes, claro. Hay quienes no tienen este problema, pero hay quienes sí. Pues cada uno de nosotros tenemos condiciones del corazón. Yo tengo mi condición, mis debilidades, y yo debo de conocerlas. Como usted también. Usted escucha la palabra y usted debe decir, el Señor me está hablando a mí. Y en su cabecita o en su nota ponga ahí, tengo este problema. Y ya usted tiene conocimiento y Dios le dice, Señor, no quiero tener eso en mi corazón. Bueno, sigo leyendo. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Y eso es lo que trae división en la iglesia. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Y esto no permite que la iglesia esté unida. Siempre estamos juntos, pero como el hueso, como le explicaba, colgando. Lo que Santiago quiere decir, hermanos, es que si tienes envidia, celos, conflictos, rencor por alguna persona, especialmente por hermanos en la fe, hay que ser sincero. Hay que ser sincero. ¿Es difícil? Sí. Pero si queremos servir a Dios, honrar a Dios y pertenecer al cuerpo de Cristo, es necesario confesar. Santiago, hermanos, nos está diciendo tres cosas en síntesis. Número 1, no encubras la posibilidad de tu disensión, envidia o celos.
Número 2, no critiques ni desacredites por tu amargura. Si ve que alguien no te cae bien y alguien dice algo bien de esa persona y tú dices, bueno, pero no es para tanto. Salió tu amargura. Número 3, reconoce ante Dios y arrepiéntete. Reconocer. El punto aquí es que podemos estar juntos en la iglesia, pero llenos de amargura, envidia, de celos por otros hermanos. Podemos fingir que estamos en paz con los hermanos, pero en realidad tenemos amargura en el corazón. Cada vez que un cristiano confiesa, dice la Biblia en 1 de Juan, Dios nos limpia de toda maldad. Es impresionante. Cada confesión es un paso de crecimiento. Amén. Podemos estar juntos en la misma congregación, a la misma vez, aborreciéndonos unos a otros. Estoy diciendo es posible, no lo sé. Podemos estar aquí sentados, aquí ahora mismo, escuchando la palabra de Dios, pero con discordia en el corazón hacia otros hermanos. Es posible. Bueno, lo que es imposible, mis hermanos, es estar unidos en un mismo parecer, en un mismo sentir, unánimes en la fe y a la misma vez con un corazón enojado, celoso, envidioso contra tu hermano. Miren, cuando usted ofrenda en esta iglesia, usted viene en los canastos, da lo que Dios le pone en su corazón. Nosotros recibimos esa ofrenda, la iglesia se beneficia. ¿Por qué? Se paga la renta, el internet, etcétera, etcétera. Sin embargo, si tú tienes discordia contra tu hermano o tu hermana, Dios no anota esa ofrenda como recibida en el cielo. La palabra dice, si tienes algo contra tu hermano o hermana, ve, arréglate. Y después, deja tu ofrenda ahí. Qué bueno que dice que la deje ahí, ¿verdad? Porque luego se arregla y ya no trae la ofrenda. Jesús dice, déjala ahí, arréglate. Pero se dan cuenta que para Dios es más importante el alma, su cuerpo como familia, que el dinero. El dinero, la ofrenda ayuda a que la iglesia esté abierta, como decía Víctor. Gracias por las ofrendas porque estamos en un edificio y nos tiene aquí el Señor. Pero el dinero no es lo más importante, sino las almas. Tiene un propósito eso. Exactamente. Santiago 3, verso 10. Para los que no creen en el don de lenguas, ¿verdad? Ahí tienen la muestra. ¿Algún intérprete? Santiago 3, verso 10. Camila dice que si no hay intérprete, que mejor calle. Fíjense lo que dice Santiago más arriba del texto que leímos, ahora sí en la Reina Valera. Santiago 3:10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? La respuesta es no. ¿Por qué está hablando Santiago de esto? Porque si yo hablo, si yo digo algo negativo de alguien, a mí me ha pasado con mi esposa, de repente pasan situaciones que uno se siente como extraño con alguien y sale una palabra negativa y mi esposa me lo pregunta, bueno, ya saben, si tú te crees perfecto o perfecta, solamente tienes que casarte y se te acaba tu idea. Porque entre parejas nos decimos la verdad, ¿sí o no? ¿Casados? Ayúdenme. Me da risa porque una parejita que se acaban de casar, le hice una pregunta y él dijo, sí, ella, no. Y él le dije, ¿están casados, verdad? Sí, porque nunca están de acuerdo. Bueno, así es el matrimonio, ¿no? Son dos cabezas. Pero fíjense, ¿qué iba a decir? Ya se me olvidó. Ya me acordé, cuando por ejemplo mi esposa me escucha que digo algo negativo de alguien, ella me dice, ¿te cae mal? Así. Sin anuncios. ¿Te cae mal? Digo yo, no. Y luego digo, bueno, creo que no. O sea, ya el Espíritu me dice. Entonces, ahí se detiene uno y uno discierne. Porque hay veces que Dios te muestra un corazón torcido, un Judas, y sientes algo. Pero a veces es uno que siente envidia o celos, o no te cae bien la persona, por cualquier razón. No hay una explicación por qué alguien te cae mal, ¿verdad que no? No sé. Hay algo que no chocamos. Pero esa persona es la que Dios te pone para que sane tu corazón. Yo he aprendido, hermanos, un principio les comparto. Yo no reconozco en mi cabeza, claro yo, que alguien me caiga mal. No conozco a nadie. Quizás, no lo sé, pero a mi conciencia no.
Pero si yo noto algo con alguien que a través de los años como cristiano ha pasado y siento esa incomodidad, entonces yo comienzo a acercarme a esa persona mucho, a buscarla, a orar por esa persona y ya, se me quita. Y yo siento que Dios sanó algo que yo no podía ver. No sé si lo entienden. ¿Sí lo pueden entender? Santiago dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce o agua salada y dulce. Bueno, ¿qué está diciendo Santiago? Que cuando veamos alguna actitud en nosotros negativa, en vez de echarle la culpa a los demás, hay que hacer un examen del corazón. El domingo estamos hablando de esa serie. La unidad, hermanos, implica un estilo de vida de perdonar y perdonar y perdonar y perdonar. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levanten su mano. Si yo les pregunto un número de cuántas veces han perdonado a sus hijos, el número latino, ¿cómo cuánto es? ¿Cómo cuánto es eso? Si ven que el dominicano dice un chin, mi esposa me dice, échale un chin de sal. Digo yo, un chin de sal, ¿qué es un chin? Bueno, un chin para nosotros es un poquito. Pero es que 10,000, 100,000, quién sabe, ¿verdad? Bueno, entre parejas, ¿cuántas veces? Bueno, eso, hermanos, escúcheme bien. Cuando el Espíritu Santo de Dios mora en el creyente, eso solidifica la relación. Cuando lo hacemos en obediencia. Pero si no, nos amargamos con la otra persona. Si no perdonamos. Y cargamos la culpa a nosotros. Entonces, a nuestros hermanos en la fe, ¿sabe cuántas veces hay que perdonarlo? Sí mismo. Exactamente, mucho. Hasta 70 veces 7. Y es un número figurativo. Cada día, hermanos, cada día hay que perdonar. Lo que nos hace ser uno no es venir y estar aquí en la iglesia. No es eso. No, lo que nos hace ser uno es pesar, hermanos, el carácter, o más bien perdonar es la palabra, el carácter difícil que tú te encuentras, reconociendo que tú también tienes carácter difícil. Todos tenemos nuestra personalidad. ¿Cuántos difíciles hay aquí? ¿Alguno? No el otro, ese. Ay, ay, ay. Debemos de ser pacientes, amables, misericordiosos, hermanos, los unos con los otros. La iglesia de los Corintios era una de esas iglesias donde había todo tipo de conflictos. Allí había competencia, celos, envidia. Hay una palabrita que quizás algunos no conocen o no entienden, la palabra disensión. ¿Saben lo que es una disensión? La palabra disensión, que aparece mucho en los Corintios, es oposición o contrariedad o falta de unidad y armonía entre los hermanos en la fe. Eso significa disensión. Y en las iglesias, cuando Pablo enviaba carta, dice que no hay entre vosotros, ¿qué? Disensión, contrariedad. Los corintios eran el prototipo de una iglesia disfuncional. Allí, hermanos, encontramos todo tipo de problemas de los cuales nosotros podemos aprender y nos podemos identificar. Vamos a 1 Corintios 1, versículo 10. 1, 10, 1 Corintios. Cada vez que Pablo enviaba una carta a las iglesias que él pastoreaba, obviamente era para resolver un problema o un conflicto. Esos conflictos se repiten a través de la historia en todas las iglesias. O sea, no existe iglesias perfectas, no hay ni una. Si no, mire, la iglesia perfecta no necesita Biblia. ¿Sí sabía eso? Porque ya alcanzó al varón perfecto. Dice 1 Corintios 1:10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Aquí hablar una misma cosa tiene el sentido de hablar lo mismo en el lenguaje de Cristo, teniendo la mente de Cristo. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos,
por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos, yo soy de Toño Ortiz y yo de Chava. No, a mí me gusta más Chuy, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Acaso está dividido Cristo? Le pregunta. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Qué bueno que Jesús no bautizó, ¿verdad? Qué bueno que no escribió ninguna carta. O sea, la palabra es de Dios, pero que Jesús en particular, como yo he dicho, no existe primera de Jesús. ¿Sabe lo que causaría eso, mis hermanos? Que todo el mundo leyera nada más primera de Jesús. No, yo soy más espiritual, yo no leo a Pablo, yo nada más Jesús. Y por eso sabiamente no escribió con sus manos Jesús ninguna epístola, ninguna carta. No bautizó Jesús a nadie por eso. ¿Se imagina? Por eso le dijo a Juan el Bautista, tú tienes que bautizarme a mí. Porque dejó establecido que todo hombre, ministro en este caso, bautice. Pero si no, la gente dice, no, si Jesús viene del cielo, yo me bautizo. ¿Se imaginan? El bautizo que hace unas semanas atrás. Bueno, es un problema, por eso Pablo dice, o fuiste bautizado en el nombre de Pablo. Doy gracias a Dios, este es Pablo, que a ninguno de vosotros he bautizado, sino bautizó a dos, a Crispo y a Gallo, dos hombres de Dios, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. Esa es la tendencia, ¿sí o no? Bueno, yo quiero que usted note en lo que acabamos de leer, que hay unos que informaron a Pablo, los de Cloé. Le dijeron, Pablo, ahí andan unos que se están peleando en Corintios. Pregunto, ¿es chisme eso? ¿Sí o no? Los de Cloé, ¿son chismosos? ¿Sabe que a veces la gente se me acerca en la iglesia y me dice, pastor, le quiero decir algo? Fulano le dijo a fulana, porque yo creo que Perencejo le dijo a Pericito y yo no sé lo que me estás diciendo. O sea, si no me vas a hablar con nombres, mejor no me digas nada. No, pastor, es que quiero guardar el corazón, no quiero ser chismoso. No. Tú estás viniendo con el pastor para buscar una solución. Si tú ves un problema, lo normal es que se le diga al pastor. Algunos dicen, mejor no para no meterme en problemas. Pero si en verdad amas a tus hermanos, es necesario, es saludable, porque cuando la iglesia se divide, en muchos de los casos, el último que se da cuenta de la división, ¿quién es? El pastor. Porque tienen miedo la gente a los hombres y no hacen lo correcto. Entonces, si vemos un problema, lo normal es que se traiga para resolver. No, déjelo así, pastor. Miren, no, ni me molesta, no, si te molesta, tienes miedo de hablar. Ahora, si tú vas y se lo dice a otra persona que no tiene que ver con la responsabilidad de la iglesia, ¿cómo se llama eso? Chisme, porque no va a resolver nada. Y se va a se va a regar, diseminar, gracias. Se va a diseminar todo el chisme y va a llegar a mí, como pasó en este caso, tarde y ya hizo daño. Ya está saliendo la plantita de la cizaña, de la discordia y ya hizo daño. Los de Cloé le dicen, Pablo, ahí hay gente que se están peleando. Se están peleando y Pablo pudo enviar la carta. Y él dice, he sido informado por los de Cloé. Qué bueno que hicieron eso para evitar la división y la discordia en la iglesia. Como padres, estoy seguro que ustedes, si el hermanito le encubre algo a su hermanita, ¿cómo se siente usted? El papá le dice, ¿por qué no me lo dijiste? Pues lo mismo en la iglesia, para que haya unidad tiene que haber este orden. Bueno, esto, hermanos, es uno de los casos que vemos en las iglesias, este tipo de cosas. Están los verdaderos chismosos que luego uno escucha ya después que se regó el chisme y eso divide la iglesia, nos rompe como cuerpo, nos separa. Pero si alguien escucha algo que necesita ser enfrentado por el pastor, los pastores o los encargados, eso es lo sano de mantener el cuerpo unido. Usted se imagina que el cuerpo se tuerce el tobillo y antes que llegue al cerebro, se lo diga al otro pie izquierdo, mira, el de la derecha se torció el tobillo. Y el cerebro no lo sabe. Bueno, no pasa eso en el cuerpo físico. No sucede. El cerebro se da cuenta e inmediatamente busca una solución para sanar el tobillo roto. Pero en las iglesias a veces se riega el mensaje, se convierte en chisme, cizaña, y luego cada vez que fulana le dice a le cambia la versión. ¿Sí o no? Y no se resuelve nada. Entonces, como iglesia es importante mantener ese, por ejemplo, en el conflicto, ¿no?
tomar ese conflicto fresquecito y llevárselo al pastor en este caso, o a los pastores en el caso de Antonio Cajas o yo. Entonces ahí es donde la iglesia puede mantener esa armonía para resolver el problema, no para regarlo y que se convierta en una cizaña. Amén, iglesia. Todo lo que contribuya a la unidad no puede ser considerado chisme, pero todo lo que traiga división en la iglesia, que no trae solución, es un chisme. O sea, ¿qué tiene que saber Ramoncito que Pepe hizo esto? Si no es el encargado. O sea, no tiene que saber. No, es que pensé que tenía que decírselo a alguien. Bueno, el orden es que se lo digan al pastor, para que luego el pastor, por eso Jesús dijo en Mateo 18, si alguien peca contra ti, ve tú solo y dile. Si no se arrepiente, busca un testigo y vayan los dos. Y si no se arrepiente, díselo a la iglesia. Estamos hablando de un caso de rebeldía aquí, ¿verdad? Bueno, cada hermano tiene la función de ser un ligamento en el cuerpo. ¿Un qué? Un ligamento. ¿Usted sabe lo que es un ligamento? Es lo que nos mantiene, por ejemplo, el fémur, que es el hueso más grande. Tenemos ligamento en la cadera, en inglés se dice joints, para que el cuerpo esté unido. Si usted le corta los nervios o ligamentos, se cae un miembro. Fíjense lo que Colosenses 2:16 dice en la Nueva Biblia Viva. Voy a leer esta versión. Colosenses 2:16. Dice Pablo, que nadie pues, aquí va a hablar Pablo de cosas secundarias, ¿ok? Temas secundarios que hasta se ponen enemigo en la iglesia por cosas que no son fundamentales. Dice, que nadie los critique a ustedes por cuestiones de comida o bebida. Bueno, sabemos que los judíos no comían cerdo, entiéndase, no comían chicharrón, y de repente se convirtieron en algunos cristianos y ahí estaban con su chicharrón en su mano. Tacos de chicharrón o arroz con chicharrón o frito de batata, como dicen en mi país, y dice, el hermano está en pecado. Bueno, aquí vamos a ver unos ejemplos. Dice, ni porque no celebren sus festividades, ni sus ceremonias de luna nueva, ni sus sábados. Dice, estas eran solo como sombras del que había de venir. Era un mensaje guardado en día, circuncisión, hasta que llegara Cristo. Dice, es decir, Cristo, no dejen ustedes que les quiten su premio quienes fingen ser humildes y adoran a los ángeles. Estos individuos dicen haber visto visiones y se llenan de orgullo por sus pensamientos humanos. Sin embargo, no están conectados a Cristo. Son gente en la iglesia que lo que busca es discutir, competir y sentirse los súper espirituales. Tú lees la Biblia y le dices, la palabra dice aquí no, pero yo tuve una visión ayer. Sí, pero la palabra dice aquí no, pero tú tenías que ver, yo vi un ángel así, sí, pero mira aquí la palabra dice, sí, pero experiencias personales. Y se forma un conflicto porque no nos conformamos con la palabra. Fíjense lo que dice. Dice que han visto visiones, sin embargo no están conectados a Cristo, no están conectados, unidos al cuerpo. Dice, la cabeza a la cual nosotros que formamos su cuerpo, sí estamos unidos. Sonó como que dije Estados Unidos, ¿verdad? Estamos unidos. Dice, y lo estamos por medio de fuertes junturas, ¿qué dice luego? Y ligamentos, con lo cual crecemos a medida que Dios nos nutre. Bueno, usted como cristiano y yo somos un ligamento en el cuerpo de Cristo. Satanás anda con la tijera de la cizaña queriendo cortar ese ligamento y separarte del cuerpo. Es por eso que cuando sucede algún chisme, cizaña, discordia, la primera reacción de alguien es segregarse, alejarse, estar solo o sola. O sea, usted no va a ver un día que usted se levanta en la mañana y esta pierna se vaya por ahí caminando. ¿Verdad que no? Bueno, el cuerpo de Cristo no debe andar solo. Y no estoy hablando de andar juntos, de ir al cine, no. Me estoy refiriendo a que todos somos miembros del mismo cuerpo. Cuando un hueso del cuerpo físico se rompe, hermanos, inmediatamente todo el cuerpo se paraliza. ¿Sí o no? Ya no funciona igual. Como yo le hablaba de la clavícula. Ya no puede avanzar como es necesario.
Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Cuando un miembro sufre, todo el cuerpo debe empatizar, debe sufrir juntamente con él. Fíjense lo que dice 1 Corintios 12. Vamos a estar leyendo desde el versículo 18 en adelante. Este texto me gusta porque da muchas explicaciones muy detalladas. 1 Corintios 12, 18. Dice Pablo a los Corintios, mas ahora Dios, escucha bien, Dios ha colocado, ¿quién? Dios, ¿quién? Es importante enfatizar eso, ¿ok? Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿qué dice luego? Como Él quiso. Es importante eso, como Él quiso. Ahora, si Dios te pone, imagínense, yo uso el ejemplo del dedo pequeño del pie. Ese dedito que la mayoría lo tienen doblado así, ¿verdad? Escondido, así que ni se ve, parece que está escondido. Ese dedito, hermanos, yo siempre pienso en él, pobre dedo, ¿no? Ese dedo es el que te da el balance para no caerte en los laterales y por eso está doblado. ¿Cuántos tienen el dedo? No levanten la mano. Pero ese dedito tan pequeño en el pie que está escondido en un zapato, nadie lo ve. Nadie lo ve. Sin embargo, esos dos extremos del pie hace que no nos vayamos. Usted hace así, inmediatamente usted siente su pie haciendo presión en ese dedito. Pero nadie lo ve. Sin embargo, lo que se ve es todo el cuerpo balanceado. Ahí estamos balanceados. Bueno, algunos de nosotros seremos ese dedito, pero a veces ese dedito cela los ojos. Ah, no, yo quiero ser ojo. Sí, pero Dios quiso ponerte como dedito. Y sin ese dedito, aunque tenga ojos, te vas a caer. No sé si me estoy dando a entender. Sigo leyendo, dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo, ¿cuánto? Es uno solo. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, como ese dedito, el dedo pequeño del pie, son los más necesarios. Por eso usted ve en las iglesias, en muchas, no todas, a excepción de personas. Porque hay iglesias que miden a la gente por su apariencia, su cuenta de banco, en qué carro anda, cómo viste, y eso sí le da la bienvenida. Por eso Santiago dice, cuando venga un hombre rico, no le dé el mejor lugar y al pobre el peor lugar. Dice la palabra, ¿sí o no? Dice, los débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, fíjense, que nos parecen a nosotros, a estos vestimos más dignamente. Es decir, fíjense, las imperfecciones del cuerpo son las que más cubrimos, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen imperfecciones en su cuerpo? Todo ser humano tiene. Y usted cuando se arregla está escondiendo las imperfecciones. O las decora, o qué sé yo, no quiero mencionar nada porque todos tenemos. Pero de repente estamos tratando de maquillar lo que no nos parece muy decoroso. Eso es normal en todo ser humano. Todos tenemos imperfecciones, ¿sí o no? Dice, a esas las vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Si usted tiene los ojos, como dicen por ahí, azules luces, usted no se pone lentes negros para que no se lo vean, ¿verdad que no? ¿Cuántos dicen amén? Ah, ya está. Al contrario, Facebook, ¿verdad? Que se vean. Pues lo que tenemos, que creemos nosotros, porque eso es subjetivo, que lo tenemos muy bonito, eso queremos exaltar más. Bueno, eso dice en el ejemplo, en analogía. Dice luego, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia, dice en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, ¿qué? Los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se llenan de celos y de envidia. Ah, no, perdón, ¿qué versión estoy leyendo? Bueno, eso es lo que sucede a veces, hermanos. Cuando a alguien le va mal, muchos hermanos pues no se duelen, o sea, no empatizan con la persona que está pasando el dolor.
Y cuando le va bien, nos llenamos de celos. En promociones, si la persona, Dios decide hacer lo que... Yo casi no hablo de esto porque para Dios no hay posición en la iglesia, en el sentido de importancia. Todos somos importantes, lo estamos leyendo. Todos somos importantes, mis hermanos, todos. ¿Dicen amén a eso o no? Bueno, dice cuando... Y si un miembro recibe honra, todos los miembros, ¿cuántos? Se gozan, se gozan. Ahora, ahí es donde va a salir, hermanos, el celo. Y ahí es donde Santiago entra, y ahí es donde hay que ser sincero. Ay, Señor, yo he sentido celos, hermano. Yo he sentido, en mi vida cristiana he sentido momentos como que, ay, como un pulloncito. Me la vamos a poner mejor, porque esa es la palabra, ¿no? No, Fleming no, vamos a poner a ya. ¿Cómo que yo no? O sea, es natural, hermano, sale el dolor. Ahí comienza uno a orar, Señor, bendice a esta persona, que sea mejor que yo. Y ahí sale esa posible amargura, ¿sí o no? Pero si tú dices, no, yo no tengo celo por nadie, yo estoy bien donde estoy. Y la amargura comiéndote por dentro. No, mis hermanos. No, 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 no. Es algo que debemos de reconocer, gozarnos con los que ríen, con los que Dios bendice. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El deseo de Dios, hermanos, es bendecir su iglesia. Dios quiere bendecir su iglesia, créanme. Pero Dios está más interesado en sanar y edificar y fortalecer su iglesia antes de aquellas cosas que tanto le pedimos. Hay un orden que Dios ve. Dios dice, bueno, esta persona me está pidiendo esto, pero yo veo que necesita esto. Y Dios se enfoca más en esto. Y después decimos, yo le pido a Dios y no me da. No, es que Dios es sabio. Dios sabe lo que necesita su pueblo y su cuerpo. Dios jamás nos dará algo que luego afecte el cuerpo de Cristo. Es por eso que cuando Dios piensa en un brazo, si tú eres brazo, ay Señor, dame un reloj de $1,000, por ejemplo, ¿no? Y Él dice, ok, si te lo doy, ¿en qué afecta el brazo izquierdo? ¿En qué afecta la pierna? ¿En qué afecta tu orgullo? ¿Qué sé yo? Y Dios piensa de manera colectiva en todo el cuerpo. Si tú tienes 5 hijos y tú cobras, y tú cobras $500 y uno de tus hijos dice, cómprame esto que vale $500. ¿Qué padre va y se lo compra y se olvida de los otros 4? Pregunto, iglesia. Algunos lo hacen, pero no debe ser así. Sino que hay que repartir parejo. ¿Están de acuerdo? Bueno, es importante esto. Dios, repito, jamás nos dará algo que luego le afecte a su cuerpo. Por eso es que un padre de familia, un esposo o una madre soltera, quien sea, cuando toma decisiones en crianza, tiene que pensar en toda la familia. No, es que es el que yo más quiero. Ese es más chiquito. Ese fue el que Dios me dio en mi juventud, como a Jacob. Y la túnica de colores es para este. Y los 11 llenos de celo y envidia. No, hermanos, está mal eso. Es por eso que debemos distinguir la diferencia entre, diga conmigo, la perfecta voluntad de Dios. Diga conmigo también la voluntad permisiva de Dios. ¿Cuál es la diferencia de la voluntad, de la perfecta voluntad de Dios y la permisiva? Bueno, fíjense, en la mente de Dios, su voluntad siempre se cumple, Él es soberano. Nada se le sale de su control. Pero, bien rapidito les digo esto, la perfecta voluntad de Dios es que nadie se pierda. Esto lo dice Mateo 18, 2 de Pedro 3, 1 Timoteo 2, dice, Dios no quiere que nadie se pierda. Su perfecta voluntad es que nadie se pierda. Pregunto, ¿todos se van a salvar? No. Entonces hay cosas que no se van a cumplir, aunque Dios quiere que todo ser humano se salve. Entonces Dios permite cosas. Usted ve en el Antiguo Testamento, Dios permitió que Salomón tuviera 1,000 mujeres. Permitió. Pero dice la Biblia que teniendo más de una, ¿cómo se le llama? El mandamiento dice es adulterio. Pero Dios lo dejó. Está bien. Hagan lo que ustedes quieran. Pero lo dejó ahí escrito para que veamos el fruto de desobedecer o quebrantar el mandamiento. Dejó que Jacob tuviera concubinas, ¿verdad? O sea, lo permitió. Pregunto, ¿era la voluntad de Dios? No, pero lo permitió. Dios permite que los ladrones roben, que tú y yo mintamos,
Él permite las cosas. Esa es su voluntad permisiva. Nos dio una voluntad. Pero la que Él quiere, la perfecta, es lo que nos hace hijos de Dios. Dice, el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Fíjense, en un ejemplo de Lucas 13, no lo voy a leer por causa del tiempo, o nada más lo voy a parafrasear. Jesús se siente como que se para en un lugar y comienza a llorar y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise acogerte, así como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo? ¿Cuántas veces quise, como la gallina cubre sus polluelos? Y luego dice, y no quisiste. La voluntad perfecta de Dios es salvar a todos, pero a veces la gente no quiere. Y hasta ahí Dios permite. Amén. Mateo 19:3, un ejemplo de esto. Dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es decir, porque no se peinó bien, porque le echó mucha sal a la comida, la dejaban a la mujer. Respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra? Aquí mucha gente dice, no, Jesús no habla de la homosexualidad. Pues ahí está. Al principio, ¿cómo los hizo? Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán. Esa palabra, una unión, es la misma del cuerpo de Cristo. Ser unos en espíritu. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés? Esta pregunta es desafiante, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ellos minimizan a Jesús y ponían a Moisés por encima. Y dicen, entonces, ¿por qué Moisés? Es como que te digan a ti en el trabajo, el manager dijo esto, pero el jefe dijo lo otro. Como quien dice, ¿verdad? Está por encima. Sin saber que quien llamó desde la zarza ardiente a Moisés fue Jesús, el mismo Dios. ¿Por qué Moisés, preguntan ellos, les dio carta de divorcio para repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés ¿qué dice? Permitió repudiar a vuestras mujeres, mas en el principio no fue así. No es voluntad de Dios el adulterio, la fornicación, no es voluntad de Dios. Si Dios lo permite, nosotros vemos las consecuencias. Vemos negativas, pero aún así Dios trata de alcanzarnos y perdonar. Las consecuencias ahí están. 1 Corintios 10:23, lo leo bien rápido, dice, todo me es lícito, todo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, tú puedes hacer con tu vida, digo esto con respeto, ¿verdad? No lo digo de manera negativa, pero tú puedes hacer tu vida lo que te da la gana. Yo también. Pero decidimos servir a Dios. Decidimos dar nuestra vida al Señor. Es una decisión que Dios permite que tomemos. Una vez entregamos nuestra vida al Señor, entramos en la voluntad que perfecta de Dios, y caminamos con Él. La voluntad perfecta de Dios es que seamos todos de un mismo sentir, un mismo parecer, una misma mente en Cristo. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia. La palabra de Dios no nos está diciendo, hermanos, que debemos estar de acuerdo con equipos deportivos, y hay hermanos que sí se pelean por esto, colores, sabores, comidas o modas. La misma opinión en cosas secundarias. No nos pide que tengamos predicadores preferidos en común. Si tú tienes tu predicador preferido, manténlo en secreto. No se lo diga a nadie. Ay, a mí me gusta más este. Ay, a mí aquel. Y ya comienza el pleito. No nos mandó el Señor a coincidir con los partidos políticos, días festivos, celebraciones culturales. Luego se pelea la iglesia que si la Navidad es el diablo, otros dicen que no es nada. Y son cosas secundarias, si usted lo nota. No son fundamentales. Bueno, cada uno de nosotros tenemos libertad en esas cosas que no son esenciales. Cada quien. Y estas cosas que no son fundamentales, las mantenemos bajo nuestro techo. Yo trato
¿verdad? Se le zafa a uno cualquier cosa, pero trato lo posible de no compartir mis opiniones, porque son mis opiniones. Mis opiniones no son inspiradas por Dios. ¿Sí sabía eso? No, mis hermanos, la palabra es inspirada por Dios y eso es lo que hay que predicar. Romanos 14:1, vamos sobre el final. Romanos 14, verso 1. Pablo dice en esta versión, Nueva Biblia Viva, ahí se lo pusieron en la pantalla. Dice, reciban a cualquier hermano, aun cuando su fe sea débil, y no entren en discusiones con él. Hay hermanos a quienes su fe les permite, es importante eso, les permite comer de todo. Pero hay otros que son débiles y solo comen vegetales. El que cree que es correcto comer de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que sí lo hace, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Si cae o se levanta, es asunto de su propio Señor. Y si se mantendrá en pie, pues es Dios quien lo sostiene. Hay quienes creen que un día es más importante que los demás, pero hay quien considera todos los días iguales. En cuestiones como estas, cada uno debe estar seguro de lo que piensa. El que guarda un día lo hace para honrar al Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo muestra dándole gracias. Pero la persona que no come de todo, de esa manera trata también de agradar al Señor y también le da las gracias. Cosas secundarias. Bueno, hay cosas, hermanos, en la iglesia que van a surgir por convicción. Temas de vestidura, temas de comida, temas de días de fiesta, todo eso, hermanos, cada uno debe tener sus propias convicciones. Si yo veo que me creo maduro en la fe y para mí todo es igual, pero veo que mi hermano no es lo mismo, yo me comporto como él y en vez de comer carne, como vegetales, por amor a él. ¿Sí entienden? Porque él no puede comer carne porque su convicción le dice que no. Pero yo sí puedo comer carne con vegetales, pero por amor a él le hago a un lado a la carne. Eso es lo que nos hace uno, porque es más importante el hermano que comer carne, ¿sí o no? Como cristianos debemos hacer todo lo posible, hermanos, por mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Muchas de las denominaciones incluso se formaron por pleitos secundarios que luego afectaron lo fundamental. Así se forman también denominaciones, grupos que se separan porque dicen no, que si con falda, que si con pantalón, que si con barba, que si con corbata, y se divide la iglesia en cosas que no tienen sentido. Entonces luego dicen las personas, no, es que no le puedo predicar a él porque tiene pantalón. No, no le puedo predicar porque tiene barba. Yo recuerdo que cuando hicimos el logo de Casa de Oración, antes que fuera uniforme, porque luego ya lo hicimos todo igual, cada estado de Casa de Oración tenía un símbolo del estado para identificar la Casa de Oración donde estaba. Aquí teníamos la Estatua de la Libertad y una persona me dijo, eso es idolatría, poner la Estatua de la Libertad ahí, ¿verdad?, en el logo. Y en la alabanza estaba así, no abría los ojos. Y yo, no, está bien. Y le dije, enséñame tu licencia. Y la saca. Digo yo, tiene la Estatua de la Libertad ahí, bótala. Igual. Bueno, en eso no tengo que someterme, porque no tiene sentido lo que está diciendo. No estamos adorando el logo, estamos adorando a Cristo, pero nos identificamos con un logo. Es muy diferente, hermanos. O sea, hay que crecer en estas áreas para no pelearnos por cosas que no tienen sentido en sí. O sea, no estamos postrándonos a la Estatua de la Libertad. En ese tiempo, ¿no? Yo le dije, tu licencia, tus papeles tienen la Estatua de la Libertad, la placa de tu carro. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a reprender? Te reprendo antes de montarte en el carro, ¿verdad? Debemos, como dice el Señor, estar unidos en todo lo que compone la fe cristiana. Juan 17:22, quiero leer algunos textos para concluir. Juan 17:22 dice Jesús, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, dice el Señor. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad.
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjense, la gloria que me diste, dice Jesús, yo les he dado para que sean uno. ¿Sí sabe lo que significa la gloria que me diste? Piense por un segundo qué significa la gloria que me diste, ¿ok? En el Antiguo Testamento hay una profecía que muchos predicadores han hecho comercio de ella. Muchos predicadores, especialmente de la prosperidad, han hecho de esto una promesa material. Y usted conoce, o algunos de ustedes la conocen. La gloria postrera será mayor que la primera. ¿A alguien le han profetizado con ese versículo alguna vez? ¿O ha escuchado así cuando alguien llega a la iglesia y le fue mal y no tengo trabajo y no tengo dinero? La gloria postrera será mayor que la primera. Y le atribuimos cosas materiales. Materializamos, fíjense, algo que es de la gloria de Dios. Lo convertimos en dinero o promesas terrenales. Bueno, en el libro de Ageo, y Ageo sí está en su Biblia, no estoy inventando. Ageo capítulo 2 son de esos libros que casi nadie lee, ¿verdad? Vamos al libro de Si Sabías, capítulo 1. ¿O has leído, verdad, el capítulo de No Sabías? Es que hay muchos ías en la Biblia. La palabra ías es Dios. Jeremías, Ezequías, ¿verdad? Y él también terminan en el Ageo 2, verso 6. Fíjense lo que dice este texto. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo, dice el Señor, haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Van a ver en el texto que parece que está hablando de dinero o de riquezas, pero no está hablando de eso. Dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Quién es el deseado? Jesús. Y llenaré de gloria esta casa. Vayan tomando en cuenta. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata y mío es el oro. Ahí es donde algunos confunden, porque ahí dice plata y oro, ¿verdad? Pero acuérdense que el templo se edificaba con oro, con plata, o se necesitaba el dinero. Pero van a ver lo que dice. Dice más adelante, dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera, ahí está la frase, de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es la gloria postrera según el profeta Ageo? La gloria postrera es Emmanuel. ¿Sabe usted lo que significa la chequina? La chequina en hebreo es la presencia de Dios cuando descendía. Bueno, en Pentecostés descendió esa chequina y se quedó. ¿Se llama cómo? El Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del cuerpo de Cristo. Y la gloria de la cual leímos es el Espíritu Santo. Esto conecta lo que Jesús dice, la gloria que me diste, yo les he dado, el Espíritu que está con vosotros y pronto estará en vosotros para que sean uno. El Espíritu Santo es lo que nos une. ¿Sí logran entender esto? Podemos decir claramente, hermanos, que la evidencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros no es hablar en lenguas, no es profetizar, no es a través de los dones, no es la evidencia más clara, sino la unidad del cuerpo de Cristo, el carácter de cada uno de nosotros, los frutos del Espíritu. Le voy a decir por qué. Jesús en una dice, Mateo dice, muchos en aquel día me dirán, y van a sacar una lista de dones espirituales. Y él le va a decir, no los conozco. Sin embargo, Jesús dice, por los frutos los van a conocer. La evidencia de que el Espíritu está en nosotros es la unidad del cuerpo de Cristo, buscar la unidad como miembro de un solo cuerpo. Amén. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, para que estén en perfecta unidad. Mateo 5:43. ¿Cuántos consideran que Jesús es su Maestro y Señor? Bueno, aquí leemos algunos textos para concluir que nos van a ayudar a cimentar el entendimiento de esta enseñanza. Porque luego dice, pastor, yo
quiero ser miembro, quiero ser parte del miembro o como miembro del cuerpo de Cristo, pero hay gente muy difícil. Es que yo he tratado con ese hermano, con esa hermana y no hemos podido. Bueno, hay una diferencia entre una relación personal y tú ser un miembro del cuerpo. Dios no nos manda que tengamos amistades así personales de ir de compras al mall, no. Sería bonito si se llega a ese punto. Nos está mandando a ser unos en servirnos unos a otros. ¿Sí entienden la diferencia? O sea, no es que entonces tengo que andar porque por ejemplo yo como pastor no puedo ser amigo íntimo de todos. O sea, el tiempo no me alcanza. Pero sí estoy aquí siendo un miembro, sirviendo, pastoreando, siendo un hermano en la fe también. ¿Sí ven la diferencia, verdad? Mateo 5:43, vamos a terminar. Fíjense, para los que dicen que hay difíciles en el cuerpo, ¿no? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aquí casi mente es el que es fácil de amar, y aborrecerás a tu enemigo. Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que para que seáis hijos, ¿qué? De vuestro Padre que está en los cielos. Ya se va la voz. Dice que hace salir el sol ¿sobre qué? Sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, es decir, si nada más te unes a los que son fácil de amar, ¿qué dice? ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, es decir, los que no son cristianos? O sea, el mundo se busca por las cosas superficiales. Dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué dice? Es perfecto. Bueno, Jesús, hermanos, está interesado en que seamos todos de un mismo sentir. ¿Cuántos dicen amén a eso? De un mismo parecer y de un mismo corazón. Algunos dirían, ¿cómo se logra esto, pastor? Bueno, negándonos es el primer paso. O sea, no buscando lo mío, sino el bienestar de los demás. Tomando mi cruz y siguiendo las pisadas de Jesús. ¿Usted cree que Jesús cuando vio a los galileos dijo, me cae bien Pedrito? Andrés también. O sea, ¿fue así que lo escogió, usted cree? No, lo más incómodo escogió. O sea, carácter difícil. Usted lo ve a través de los evangelios. ¿Cómo estaban los discípulos en Pentecostés antes de que cayera el Espíritu Santo? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, en Hechos 2 dice, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Se acuerdan de Ageo? Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, y aquí el significado más profundo de lenguas a pesar de los dones es un mismo sentir, una misma cosa, un mismo parecer. Hablar el lenguaje del Espíritu Santo. Sí están los dones, creemos en los dones, pero hablar lo mismo habla de que como amamos a Jesús, nuestro lenguaje nos une. En Babilonia, o mejor dicho, en la Torre de Babel, el Señor confundió las lenguas. ¿Y qué produjo? Separación. Pero hoy hablamos lo mismo porque amamos a Cristo. Y tu lenguaje debe parecerse al mío en cuanto a la palabra. Y por eso yo recuerdo en iglesias que yo he visitado, se acaba el servicio, saliendo por la puerta, algunos dicen, ya no me hable más de la Biblia, y allá predicaron, ya. Y yo dije, wow, y yo con una hambre de hablar del Señor, de expresar las maravillas de lo que ha hecho en mi vida, en ese tiempo que yo era nuevo como cristiano. Nadie hablaba de las maravillas del Señor.
Un distintivo que yo encontré en los pastores de casa de oración, que hoy son mis amigos aparte de mis pastores, es que sale de manera espontánea el tema. No es como que dicen, vamos a hablar de la Biblia. No, el tema central, hermanos, es la palabra de Dios. Siempre, casi siempre. Es impresionante. Y yo dije, ay, yo pensé que estaba loco. Sí, yo pensé que estaba exagerando. Como quien dice, hay que hablar siempre de la Biblia. Repito lo mismo. Siempre debemos hablar bíblicamente, aunque no citemos siempre los versos bíblicos. ¿Por qué? Porque amamos al mismo Señor, un mismo bautizo, un mismo espíritu, un mismo deseo, y por eso nos amamos y somos un cuerpo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie, por favor. Fíjense, los frutos del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, son las herramientas que el Espíritu produce en nosotros para que podamos ser unos, o ser uno, para que podamos convivir, para que podamos estar en unidad. Sin esos frutos, hermanos, se lo voy a decir en el buen dominicano, nos jalamos las greñas. Como dije al principio, es fácil entrar en una relación. Lo difícil es permanecer unidos. ¿Por qué? Porque siempre, siempre donde hay gente, hay conflicto, hay diferencias. ¿Por qué usted cree que Dios pone un pastor encargado? ¿Por qué solo un capitán del barco? ¿Por qué solo ponen al capitán del avión como cabeza del que maneja, el otro es un ayudante nada más, pero un solo? Porque si ponen a 5, o sea, imagínense el problema. Por eso los carros traen ¿cuántos volantes? Aún así la gente dice, ¿para dónde va? Cuidado ahí, dobla aquí. O sea, donde quiera hay conflictos, hermanos. Donde quiera que hay gente, hay conflicto. Especialmente las esposas se están riendo, ¿verdad? La esposa va así, frenando. Del otro lado como copiloto. Esposas, ¿cuántos frenan ahí como copilotas? Sean sinceras. Sí, mi amor, lo va a chocar, mi amor, frena, dice. Tranquilo. Es un solo volante, dígale ahí. Pero la iglesia, hermanos, queremos que Cristo sea nuestro capitán, ¿sí o no? Y por eso el orden, por eso usted nota que damos anuncios, tratamos de mantener orden. Para eso tiene que haber estructura, instrucción. Con el amor de Cristo le decimos, miren, esto, haga aquello, déjese llevar, siéntese aquí o siéntese allí. Todo es por el orden de la armonía. ¿Amén? Es que mencioné el tema de la silla y algunos me miraron así como... Algunos quisieran ponerle nombre a la silla. ¿Cuántos dicen amén a eso? A nadie, qué bueno. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ayudarme a terminar, Señor. Gracias por hablarnos en las áreas que nos hacen falta crecer, Señor. Todos sabemos que tenemos dificultades en nuestro corazón, tenemos carácter. Y el carácter en cada uno de nosotros está en un proceso. No hemos llegado, Señor, pero cada día buscamos la unidad, la armonía, el vínculo de la paz que une el cuerpo de Cristo. El vínculo perfecto quise decir que es la paz, que une el cuerpo de Cristo. Por eso Jesús dice, bienaventurados los pacificadores. Cuando usted ve a un hermano que está en discordia con otro y usted es un pacificador, usted está haciendo una cirugía espiritual en el cuerpo de Cristo. Está uniendo un miembro con el otro. Y cada uno de nosotros debemos de ser responsables de colaborar con que el cuerpo no se divida. Si alguien te dice algo negativo de otra persona, hay que usar sabiduría. Hay que aplicar el amor de Dios y preguntarle, ¿por qué dices eso? ¿Ya le dijiste tú? Ve, dile tú. Y mayormente cuando hay una crítica, las personas no quieren ir personalmente, pero sí las críticas son por afuera, regando la cizaña.
Por eso es que cuando alguien te ofende, ve tú y esa persona estando solo y no se lo diga a más nadie, porque el amor cubre multitud de pecados. O sea, no ayuda cuando yo soy ofendido y voy con esa persona y se lo digo a 5 más. O sea, nadie más tiene que saberlo si se resolvió el problema. Pero si no se resuelve, se busca un testigo maduro en la fe y siempre buscando la unión, la armonía. ¿Por qué? Porque donde hay una cabeza, donde hay un ser humano, hay opiniones, conceptos, hay diferencias y nos cuesta admitir, nos cuesta dejarnos guiar, nos cuesta recibir instrucciones. Señor, te pido que podamos aprender, Señor, a ser un cuerpo, a dejarnos llevar por tu palabra, tu espíritu y siempre buscar la armonía. Tu palabra dice que el chisme es como la miel y a muchos le gusta, Señor. Pero hoy tomamos esa decisión, Señor, de ser un ligamento que une los miembros. Ser un pacificador, Señor. Gracias por tu palabra, mi buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.